Hola queridos amigos, ¿cómo están? Acá nuevamente en nuestro programa Al lado de Hashem, junto hoy día con nuestro músico Ariel Toro desde Beersheba, con Rodolfo Torres desde Viña del Mar, y tenemos un invitado muy especial, Jorge Bernal desde Buenos Aires, representante del mundo gitano y de la ONG Aikra Escocra, de ambas. Bueno, vamos a iniciar con bellas canciones en nuestro programa para sacarnos este frío que hay acá en Chile. Así que los dejo con nuestro querido Ariel Toro. Bueno, mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Acá estamos con 38 grados, mucho calor en pleno verano ya partimos el verano, pero feliz. Oye, pensaba qué canción voy a hacer hoy día y la verdad que quiero hacer una canción que hacemos siempre cuando terminamos de comer. No sé si ya la hice en algún minuto, se llama Bendigamos. Y es una canción que es el ladino. Ladino es el idioma que ocupaban los judíos y hasta el día de hoy en Europa, en España, y que es muy parecido al español, pero pareciera que es un español mal escrito. Pero bueno, aquí quiero ir con esta canción que dice así. Bendigamos a el Altísimo, al Señor que nos creó. Démosle agradecimiento por lo bueno que nos dio. Bendigamos a el Altísimo por el pan primeramente y por todos los manjares que comimos juntamente. Pues comimos y bebimos alegremente, su merced nunca nos faltó. Odul Adonai Kitov, Kile Olam Hasdo. Bendicha sea la casa muestra, que nunca manque en ella fiesta, mañana, tardes y siestas, para todo Israel. Odul Adonai Kitov, Kile Olam Hasdo. Odul Adonai Kitov, Kile Olam Hasdo. Bendigamos al Altísimo. Amén. Bendiciones. Bueno, amigo mío, un gusto haber estado, aunque sea unos pocos minutitos con ustedes, haber compartido desde acá de Beersheba, Israel, la ciudad del patriarca Abraham, y poder compartir con ustedes la música, los mensajes y las bendiciones. Así que nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana y mucha suerte con el programa. Muchas gracias, Ariel. Muy Saludos, gracias. Muy amable. Bye, chao. Nos vemos. Bye, Leitraut. Bueno, continuando con nuestro programa, tenemos como entrevistado especial a Jorge Bernal. Él pertenece al mundo gitano de Argentina y es presidente de la ONG Aikra Escocra, que agrupa una cantidad bastante grande de gitanos en Argentina, que son aproximadamente 300.000. Cuéntanos un poco sobre ti, Jorge, sobre tu vida, sobre tu comunidad, sobre el cargo que tienes, por favor, para que la gente te conozca. Bueno, yo nací en Argentina, soy descendiente de gitanos que venían de Rusia, pero que pasaron por varios países europeos, se afincaron en España y después vinieron a Argentina, como muchos otros que hicieron lo mismo, ¿no? Algunos se quedaron ahí, en España, actualmente. No son gitanos españoles, sino que son gitanos de origen también ruso, de origen húngaro, que viven en España. Y bueno, yo en Argentina empecé a trabajar en el tema del asociacionismo a raíz de un contacto que tuve con el profesor Ian Hancock de la Universidad de Texas, cuando era muy jovencito, y que de alguna manera me impulsó a meterme en este tema. Yo aclaro que tenía un poquito de resquemor, porque tenía miedo también de las cosas que pasaban en Europa, que ya las leía y veía que en Europa había mucho racismo en contra del gitano.
estaba enterado del tema del Holocausto también y de muchas cosas que realmente me chocaban bastante y bueno, de ahí nacía mi resquemor. De todos modos, en los años casi fines de los 80, empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes en ese momento que éramos, bueno, asiduos representantes, digamos, de alguna manera de la comunidad, porque hacíamos muchas cosas, éramos muy movedizos, muy inquietos, y nos juntamos y armamos una asociación que se llamaba Narodo Romano o Pueblo Gitano, que fue algo informal. Hasta el año 2000, que en el año 2000 la inscribimos y le pusimos como nombre Asociación Identidad Cultural Romaní de Argentina. Eso fue la preparación para un encuentro mundial que hubo en Quito, en Ecuador, en contra del racismo y la xenofobia, que fue en el año 2001. Bueno, ahí empezamos a trabajar, digamos, con papeles, porque anteriormente trabajábamos lo mismo, habíamos asesorado en programas de radio, programas de televisión, 3 programas que salieron en la televisión argentina sobre el pueblo gitano, donde participó mucha gente de la comunidad. Y bueno, y así estuvimos trabajando y así nos empezamos a relacionar también con otras asociaciones que habían nacido en otros países. Aclaro, antes que nada, que bueno, que el asociacionismo gitano en el continente americano empezó en Estados Unidos, en los años 20, con una asociación que se llamó Choja el Olí, o la pollera roja, o la falda roja, que era una asociación de un grupo de gitanos que se dedicaban a la calderería y que no conseguían sus materiales, en ese momento el cobre, para trabajar, y habían hecho una cooperativa de trabajo y de ahí empezaron a conseguir cobre y a hacer un montón de cosas, tenían contacto, bueno, con el gobierno e hicieron otras cosas en ese momento. Después con los años dejó de existir esa asociación y recién en el año 80 y algo en Brasil empezó una asociación como cabeza tenía a Mio Vasic, un gitano violinista de origen serbio. Y él trajo la idea a Buenos Aires. Y de ahí, bueno, entre lo que habíamos conversado con Ian Hancock y lo que él trajo de la idea de la asociación, empezamos. Bueno, a grosso modo es esto, ¿no? Oye, cuenta, por lo que yo entiendo, hay aproximadamente 300.000 gitanos en Argentina. Y en todo el mundo, por las cifras que he conversado con ustedes, son hasta como 15 millones. ¿Existe una organización mundial, una coordinación? ¿Hay parentesco? ¿Es uniforme? ¿Hay una misma lengua? ¿O hay como distintas naciones o distintas tribus dentro del mundo gitano? Bueno, en realidad algunos hablan de un número mayor, de 18 millones aproximadamente en el mundo, teniendo en cuenta que 4,5 millones estamos en entre Latinoamérica y Norteamérica, desde Canadá a Argentina. Existe una asociación que se llamaba Mundial o Unión Internacional Romaní, que realmente nació en el año 1971 para el primer congreso después de la Segunda Guerra Mundial, varios años después de la Segunda Guerra Mundial, que se realizó en Londres. Igual el asociacionismo había renacido en los años 60, que realmente el nazismo terminó con el asociacionismo que había en Europa, que había empezado en 1880 aproximadamente. Bueno, esa asociación, el IRU, intentaba representar a los gitanos a nivel mundial, pero bueno, se ve que con los años se fueron alejando de su idea que tuvieron al principio y realmente representaban y representan a algunos gitanos solamente europeos y algunas zonas de Europa, aunque siguen con la pretensión de representar internacionalmente al pueblo gitano, pero realmente no tienen, digamos, presencia ni aceptación
por la mayoría de la gente, porque, bueno, en los años que tienen de trabajo, 50 años de trabajo, realmente no hubo muchos logros a nivel europeo que podamos contar como para decir realmente hicieron cosas a nivel europeo, solucionaron los problemas de los gitanos que viven pobremente y que no tienen nada y que son perseguidos inclusive y discriminados. Con respecto a los grupos gitanos, bueno, tanto la lengua como la pertenencia es una. Y la lengua es una. Lo que pasa es que con el tema de la división por país, porque cuando ingresamos a Europa en el siglo XIV aproximadamente, algunos hablan de un poquito antes, pero bueno, se dice que por documentos en el año 1322, si no me equivoco, había una llegada a la isla de Corfú de gente que se reconoció como perteneciente al pueblo gitano. De ahí empezó la expansión por toda Europa. El hecho de vivir en distintos países hizo que hubiera algunas diferencias y que algunos perdieran la lengua por las persecuciones, como en el caso de España, otros que por asimilación, como en el caso de Inglaterra y los países escandinavos, pero en realidad los que mantuvimos la lengua nos entendemos entre nosotros a pesar de los 500 años de diferencia y de separación de muchos grupos. O sea, la base de la lengua es la misma. Después hay algunas diferencias por lógica por los países, pero que no es algo que cause desentendimiento, por lo menos en una conversación a nivel familiar, digamos. Por ahí en una conversación técnica sí hay diferencias, porque las palabras técnicas se tomaron de cada país. Generalmente nosotros tenemos rusas, por ejemplo, por haber estado mucho tiempo en Rusia, otros tienen húngaras, otros tienen serbias, y bueno, a veces que hay palabras que son comunes, ¿no? Como teléfono, que realmente existen en todos los países, y otras que no tienen nada que ver, como matora, en el caso del auto, que otros dicen timobili, otros dicen tomobila, y bueno, y así sucesivamente, pero en realidad no hay muchos problemas. Teniendo en cuenta aparte que hay grupos que están en todos los países, ¿no? Como el nuestro, que estamos en todos los países. Entonces eso facilita la comprensión. Oye, y uno tiene esta imagen de los gitanos típicos acá en Chile que venden cosas de cobre, que se mueven por todos lados, con ciertas vestimentas, son como súper llamativos, hartos colores, esas músicas, alegría, picardía. Unos tienen hartos prejuicios, que lamentablemente está en la sociedad, pero la masa gitana en general todavía tiene esos estilos de vida que se mueve mucho, o hay un porcentaje que es más sedentario. ¿Cómo es? ¿O hay distintos grupos? ¿O lo va viendo cada clan o cada agrupación familiar eso? Yo tengo una opinión personal a este respecto. Yo creo que nosotros entramos a Europa para sedentarizarnos, o sea, veníamos de un lado a otro buscando un territorio como le pasó a otros pueblos anteriormente, como a los húngaros, a otros que entraron a Europa y que después, bueno, encontraron un territorio y ahí se quedaron. Porque esto lo demuestra que en muchas zonas de Europa hay, digamos, parcialidades de gitanos que siempre vivieron en forma sedentarizada. O sea, que vivían en pequeñas aldeas o que vivían en ciudades y hasta el día de hoy, o sea, desde estos 500 años o más en Europa, siempre existieron esos pueblos y esas aldeas, esos lugares donde vivían gitanos. Las persecuciones y todo trajeron movilidad o nueva movilidad a ciertas parcialidades de los gitanos. Por ejemplo, en el siglo XIX empezó una gran movilidad a partir de Rumania, porque en Rumania había habido muchas parcialidades del pueblo gitano que habían sido esclavos tanto del clero como de los nobles durante aproximadamente 400 años o casi 500 años, porque fue en el año 1857 que se liberaron a los esclavos en esa zona
el Principado de Valaquia, que no era Rumania, ¿no? Era el Principado de Valaquia, bueno, otras zonas que después formaron el país de Rumania. Y cuando se terminó eso, muchas parcialidades del pueblo gitano salieron y empezaron a andar por otros lugares de Europa buscando lugares mejores. Ese fue uno de los movimientos importantes. Y entre las guerras también, anterior a la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, después de la Segunda, y también en la Revolución Rusa hubo muchos movimientos. O sea, los movimientos siempre se daban por temas que tenían que ver con los temas políticos, aunque había parcialidades que preferían el nomadismo. O sea, es muy similar al caso nuestro, los judíos, porque no es que nosotros nos queramos mover, nos expulsan, nos llevan, nos quieren masacrar, nos hostigan. Claro. Como que se acostumbraron, claro, y se hablaba mucho tiempo del judío errante, que siempre se tenía que ir moviendo, por más que no quería ser del país, siempre salía un loco a hostigar. Sí, oye, a mí, bueno, sí. Me acuerdo, a ver, una vez que estuve con un tío que falleció su esposa, hacemos lo que se llama la Shiva, que son 7 días que estamos con la familia todas las noches haciendo rezo, y ahí mi tío invitó a unos amigos gitanos, el Espiro. Bueno, y conversamos, y le dijimos, vamos a tocar unas canciones, y empezaban a cantar, y yo le decía, oye, ¿saben canciones hebreas? Me dijo, pero ¿cómo canciones hebreas? Si son canciones nuestras. Digo, ¿cómo van a ser de ustedes si son nuestras? Y de ahí el Boris me decía, oye, pero si los gitanos son judíos, me decía, pero ¿cómo van a ser judíos? Y bueno, y a medida que los voy conociendo, hay tanta similitud, claro, que empieza a ser de cajón imposible tanta coincidencia. Cuéntanos cómo fue ese proceso un poco en ustedes, porque siempre hemos estado cerca, pero nunca nos habíamos conectado, y de repente nos empezamos a conocer, y es como estar con judíos que discuten por todo, que se pelean, que se mueven, que es súper similar a estar en una comunidad judía, la verdad, o sea, es increíble. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso dentro de los gitanos, que muchos pensamos que venían de la India, siempre decíamos los gitanos parece que vienen de la India. Era como se pensaba, pero ahora la evidencia está mostrando otra cosa. Y sí, yo me acuerdo en el año 89, yo estuve con Mio Basic, que te comentaba que era un poco el que impulsó el tema de las asociaciones acá, en el continente americano, podría decir, porque la influencia de él llegó hasta Estados Unidos también. Y hablando, un día sacamos el tema de la India. Entonces estábamos hablando los dos en la casa de él, y salió el tema ese, y él me dijo, no, ¿qué es la India? Me dice, ¿quién dijo eso de la India? Le digo, no, porque todos lo dicen basados en la lengua. Y que no, nosotros somos las 12 tribus de Israel. No tenemos nada que ver con la India. Él era un hombre mayor, te aclaro que ahora falleció, ¿no? Tendría aproximadamente cerca de los 80 años, actualmente, hoy. Falleció hace unos 4 o 5 años. Y él me decía eso, ¿no? Me miró como diciendo que me salís con un tema raro que no es, que nada que ver con nosotros. Y bueno, y él me hizo una serie de comentarios y cosas acotando, ¿no? Que no teníamos nada que ver con la India por nuestras tradiciones, por todo. Y esa fue una constante. Por ejemplo, ahora me estaba acordando que había un gitano, también Calderás, de Europa, que está escrito eso de los años 50. Él escribió junto con unos sacerdotes católicos que le hicieron como una entrevista. De ahí salió un libro, un tal Yatar, un cura católico, salió un libro con este gitano que se llamaba Yanko, sobre el origen gitano. Ese libro está en internet, se puede conseguir. Yo nunca lo vi, ¿no? Pero sé a grosso modo de qué hablaba el libro. Y el libro hablaba desde la salida de Egipto a cómo se llegó a la India, después de la India, cómo se salió de la India, el tiempo que se vivió en Asia Menor, después de ahí en la entrada a Europa. O sea, eran todos relatos de él por leyendas. Una cosa increíble ese libro. Nunca lo pude conseguir, pero sé que está en internet.
O sea que es algo que viene desde siempre, ¿no? Claro, algunos más y otros menos. Yo supongo que por ahí, teniendo en cuenta que la mayoría de los gitanos, digamos, no tenían una religión organizada, ¿no? Porque por ahí, aunque se declararan muchos ortodoxos por la Iglesia Ortodoxa rusa o por la griega o de alguna otra religión, en la práctica no había una práctica religiosa con respecto a esa religión. Había una práctica religiosa nuestra, con cosas nuestras. Y eso es lo que llama mucho la atención. Esas prácticas son las que nos asemejan a las prácticas que tiene el judaísmo actualmente. Porque de ahí salen todas las cosas que tienen que ver con nuestras creencias, no lo que es puro, lo que es impuro, el cuerpo humano que de la cintura para arriba es puro, que de la cintura para abajo es impuro, el tema, bueno, de ciertas cosas íntimas, bueno, todos los preceptos y cosas que nosotros las seguimos al pie de la letra hasta hoy, ¿no? La separación de objetos, hay muchas cosas que llaman mucho la atención y que tienen que ver con las creencias, ¿no? Judías también. Sí, por supuesto, y con una forma de vida. Oye, sí, sí. Profesor Rodolfo te quiere hacer unas preguntas. Adelante, Rodolfo. Sí, cómo no. Estimado Jorge, un gusto de estar contigo. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias. Mira, igualmente. Yo quiero hacerte una pregunta como de fondo, ¿ah? Y con mucha seriedad, con mucho respeto, separando los elementos religiosos de todo esto, que son muy influyentes en el caso mío, ¿ah? En el caso mío. A mí, en lo personal, mirando esto, pero muy humanamente, muy sociológicamente, lo siguiente, sería interesante que ustedes pudieran desarrollar y profundizar el asociacionismo, como tú hablas, ¿no es cierto? Por lo siguiente. Mira, la Segunda Guerra Mundial marcó al mundo. Casi en una proporción un poco menor que como lo hizo Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, ocasionó daños que son realmente incalificables e incomprensibles, ¿no es cierto? Partiendo por el masacrar a 6 millones de judíos, 6 millones de personas que tenían, por el solo hecho de una religión que era minoritaria, que le pertenecía a ellos, ¿no es cierto? Pero también nosotros sabemos que los nazis masacraron gitanos y también lo hicieron con los homosexuales, ¿no es cierto? Las proporciones entiendo yo que son 6 millones, 2 millones y 200.000. Estoy hablando muy sociológicamente y me cuesta, digamos, abstraerme del elemento religioso, ¿eh? Pero quiero hacerte esta pregunta porque me inspira a hacerte, ¿no es cierto? Bueno, después de ya 70 años, tal vez, de que terminó la Segunda Guerra Mundial y en todo este proceso, bueno, vinieron las reivindicaciones históricas, sociológicas, ¿no es cierto? Y en este caso, digamos, sucede con el pueblo judío, que 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ellos construyen, establecen y fundan su Estado, ese Estado ejemplar en lo político, ese Estado, ¿no es cierto?, altamente desarrollado en lo industrial, en lo tecnológico, ya prácticamente el país número 11 en el concierto, ¿no es cierto?, internacional de los países desarrollados. Así que vino la reivindicación para el pueblo judío. Ellos tienen su Estado y tienen un estatus, ¿no es cierto?, de primer orden en la humanidad actualmente. Ahora último, estamos nosotros viendo un proceso parecido, ¿no es cierto?, un poco distinto, pero parecido en el caso de los homosexuales, ¿no es cierto?, que prácticamente los europeos están prácticamente deificándolos, casi endiosándolos, y, ¿no es cierto?, empujando al mundo para que les pueda dar un trato similar al que lo hacen los europeos. Y yo diría que los homosexuales, por lo menos los 15 países más importantes de Europa, ya son un grupo privilegiado.
y han, ¿no es cierto?, han aplastado, por así decirlo, al resto de la cultura, ¿no es cierto?, heterosexual, lo han aplastado, digamos, para favorecer al homosexual. Pero hay una reivindicación pendiente, estoy hablando solo en términos sociológicos, me cuesta abstraerme del elemento religioso. Va a llegar el momento, históricamente hablando, ¿no es cierto?, en que venga la reivindicación social, la reivindicación política, económica, de los otros terceros siniestrados y afectados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ya la reivindicación vino para los judíos y el judaísmo crece con su mayor institución mundial, que es el bendito Estado de Israel. Los homosexuales ya prácticamente son un grupo privilegiado en Europa. ¿Están preparados ustedes, no es cierto? Por eso yo diría que sería interesante fortalecer el asociacionismo. ¿Están preparados ustedes cuando en el desarrollo de la historia venga la reivindicación de ustedes? A 70 años de la Guerra Mundial ya vino la venganza, los judíos se han vengado poderosamente, ¿no es cierto? Y los homosexuales están viviendo ese proceso ahora. Los gitanos que murieron 2 millones, hoy yo tengo estimado, discúlpame, con mucho respeto, lo leo con mucha sentimiento en este momento. Mira, aquí yo tengo una fecha, el 1 de agosto de 1944 en Auschwitz, 4.000 gitanos pasaron por la cámara de gas y fueron incinerados en una sola acción. Te comparto, ¿no es cierto? Dice, 2 años después tuvo lugar el primer genocidio a manos de los nazis. 250 niños romaníes fueron ejecutados en el campo de Buchenwald. No sé si lo pronuncié bien, pero lo importante son las cifras. ¿Están preparados ustedes en el desarrollo de la historia? Ojalá antes de los 80, 100 años de la Segunda Guerra Mundial, cuando venga la reivindicación de ustedes. Bueno, te voy a contestar de a poco. Primero te voy a comentar algo. Que los únicos pueblos y las únicas víctimas por temas raciales y por temas, digamos, por sus creencias, por sus tradiciones y todo, que fueron asesinados por los nazis fueron los gitanos y los judíos. Después las demás personas eran por el que mataron, fueron por otras causas y fueron por la idiosincrasia que tenía lamentablemente el nazismo, de que todo lo que era distinto había que exterminarlo. Pero como pueblos, únicamente judíos y gitanos, como pueblos, ¿no? El tema de los homosexuales, el tema de polacos que mataron, el tema de personas que tenían por ahí algún tipo de discapacidad, todas esas víctimas que hubo durante el nazismo fueron por la idiosincrasia que tenía el nazismo, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Eso como para reducirlo. Pero bueno, centrémonos en el tema gitano y en el tema judío, que nos mataron por las mismas causas. Nosotros estábamos organizados como pueblo, ya para el momento en que fue el nazismo. ¿Por qué? Porque ya venía el asociacionismo gitano desde el año 1880, como yo comenté, que era algo que imitaba al sionismo. O sea, era una imitación del sionismo. Y nacieron así asociaciones en Rusia, en la ex Yugoslavia, en un montón de lugares. En el año 1927-28 hubo un congreso impresionante en Rumania, donde se sacó lo que pretendían que fuera la bandera gitana, que era una bandera que era verde y azul. El verde representaba la tierra, el azul representaba el cielo. No tenía ningún símbolo, nada. Porque la bandera que se conoce ahora como bandera gitana es la bandera del año 1971 que le agregaron la rueda. Por el tema de la India, porque muchos creyeron eso de la India, pero en ese momento no había ninguna identificación con el tema de la India ni nada. Era una identificación propia como pueblo.
En el año 1936, si no me equivoco, se eligieron autoridades en Varsovia, un tal Janusz Quiek, que era un personaje que era, digamos, uno de los líderes gitanos de Polonia. En Polonia había y hay actualmente, una organización, digamos, interna del pueblo gitano, que es muy importante a nivel leyes internas, a nivel mantenimiento de las tradiciones, bueno, un montón de cosas, que funciona más que nada en esa zona de todo lo que es Polonia, ¿no? Nosotros tenemos algo similar, los Calderaj, que se llama Cris Romaí o Tribunal Gitano, pero el Tribunal Gitano que hay en Polonia es mucho más importante y mucho más fuerte. Eso manejaba la vida de todos los gitanos que vivían en Polonia y la sigue manejando prácticamente actualmente en todo sentido, ¿no? En lo que podían comprar, lo que podían vender, lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer. Lo que pasa es que ahora hay otras influencias, evidentemente. Pero bueno, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, que ahí vivían grupos gitanos de orígenes diversos, todos estaban agrupados bajo este tribunal gitano. Y Janusz Quiek era el principal. Entonces él hizo, digamos, como una ceremonia donde lo pusieron como rey de los gitanos, pero no era rey, o sea, era, digamos, como si fuera un presidente de todos los gitanos. Lo que pasa es que en esa época, en el año 30 y pico, la palabra rey sonaba como más importante. Y hubo una coronación donde fueron inclusive autoridades de varios países. Y ahí se pidió a lo que era la Sociedad de las Naciones una tierra para el pueblo gitano. Se solicitó formalmente una tierra para el pueblo gitano, que se iba a dar en Abisinia, decían, porque en esa época Abisinia, que hoy es Etiopía, que después fue invadida por los italianos en la Segunda Guerra Mundial, ese lugar iba a ser una parte para el pueblo gitano. O sea, por una decisión aceptada por la Sociedad de las Naciones. Vino la Segunda Guerra Mundial y se asesinaron a todos esos líderes de Polonia y de la ex Yugoslavia, que también había gente que tenían liderazgo dentro del pueblo gitano. Quedaron solamente las asociaciones de Rusia dentro del comunismo, que funcionaron dentro del comunismo. De ahí nació el Teatro Romén, fueron más que nada asociaciones culturales y de reivindicación de la lengua, pero no tenían nada que ver con lo que pasó en Polonia. Si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, seguramente los gitanos hubiéramos tenido un territorio, porque eso fue un movimiento impresionante. Ese estadio, en un estadio se hizo eso de la coronación, hay fotos de la época, el estadio estaba lleno de pe a pa, lleno, un estadio de fútbol impresionante. Y yo creo que se hubiera logrado. Después se debilitó hasta los años 60, que un señor que se llamaba Banco Ruda, que era un gitano de origen rumano, empezó nuevamente con el asociacionismo, pero ya en forma más débil, digamos, sin reivindicaciones más allá del respeto hacia el pueblo gitano, la lengua, bueno, la unificación del pueblo gitano, y bueno, llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Que nosotros tenemos una federación americana y que hay otras asociaciones en Europa, cada una con sus ideas. Pero bueno, ¿qué nos depara el futuro? No sé, honestamente, qué nos depara. Con el tema este de Israel tampoco lo sé porque, bueno, hay mucha conciencia en la mayoría de los gitanos por el hecho de creer o de realmente ser una de las 12 tribus. Y eso influye mucho también en el tema asociacionista, ¿no? No se escucha. Sí, es importante el asociacionismo, ¿no es cierto? Porque es la organización la que va, digamos, a administrar el proceso histórico que pueda venir.
los judíos tuvieron su bendito Estado en 1948, pero el sionismo, ¿no es cierto?, casi nace en la misma época en la que tú mencionas, con Teodoro Herzl, etcétera, Claro, etcétera. Ahora, exacto. yo estoy reflexionando, digamos, muy sincera y sensiblemente en lo que tú estás hablando, y se me vino a la mente la situación de los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo de Canaán que racionalmente se dieron cuenta que el Dios de los hebreos era el más grande, el más poderoso e invencible, y que ese Dios había escogido a los hebreos por su pueblo, y por lo tanto su pueblo compartía en esas características. El pueblo de Israel sería invencible, digamos, militarmente. Entonces los gabaonitas elaboraron la estrategia, ¿no es cierto?, y se presentaron delante de Josué y le dijeron: mira, nosotros venimos de lejos, aunque eran un pueblo de ahí mismo, pero venimos de muy lejos porque hemos escuchado de las grandezas de Jehová Dios, de Hashem, y hemos escuchado, ¿no es cierto?, de los éxitos militares del ejército hebreo, y hemos venido para integrarnos a ustedes. Y Josué se sintió muy halagado por esas palabras y los incorporó a la sociedad, al país hebreo, por así decirlo. Pocos días después, Josué supo que estos gabaonitas eran un pueblo cananeo de muy cerquita, que habían elaborado esa estrategia para salvar sus vidas y no ser destruidos. Y los gabaonitas se integraron, ¿no es cierto? Después tuvieron un estatus menor, pero con el tiempo llegaron a formar parte. Aquí, cuando nosotros se hacía la pauta, hay una pregunta que dice: ¿qué relación les gustaría tener a las comunidades gitanas con el Estado de Israel y las comunidades judías? ¿Crees que sea posible, digamos, porque cuando tú dices que es incierto el futuro, que no lo conoces, ¿crees que pueda ser posible que en un trabajo de estrategia social, estrategia política, ¿no es cierto?, para beneficio, trascendencia del pueblo gitano, asumir derechamente, ¿no es cierto?, y abiertamente el judaísmo, el apego a la Torá, y asumir, ¿no es cierto?, asumir también el israelismo y llegar a formar parte, ¿no es cierto?, del Estado de Israel. Y no me alargo porque yo creo que tú entendiste más o menos la idea, estimado Jorge Bernal. Bueno, yo no soy el dueño de la verdad, tampoco puedo hablar por los demás, por todos, ¿no? Pero yo lo que entiendo es lo siguiente, desde mi humilde punto de vista. Nosotros somos un pueblo que está en todo el mundo. En los años 60 se metió con fuerza el evangelismo en las comunidades gitanas. Yo diría que actualmente en ciertos lugares como el continente americano, por ejemplo, el 80 o 90%, depende del lugar, somos evangélicos. Y en Europa yo creo que en algunas zonas también el mismo porcentaje y otros menor, y se está expandiendo a una comunidad de gitanas que no tenían, que no eran cristianas, que digamos, por presión de los turcos se convirtieron al Islam, y ahora ahí se está metiendo el evangelismo, pero en una forma espectacular. Para nosotros fue una revelación de Dios, porque el hecho de no tener una religión, digamos, organizada, y que de repente en los años 60 empezáramos a tener algo organizado y que se adaptó, digamos, a la cultura gitana, porque no es el evangelismo que tienen las personas que no son gitanas. Nosotros lo adaptamos a nuestra cultura, ese evangelismo. Y es muy poderoso, y por ejemplo, solamente en España hay como 1000 iglesias gitanas que dependen de Filadelfia. Y en el mundo, bueno, hay muchísimas. Filadelfia es uno de los grupos evangélicos de los gitanos en España. Después nosotros tenemos BRIS, que es un grupo nuestro de los gitanos que conservamos la lengua, que es el que se está expandiendo por todos los territorios, inclusive donde hay gitanos musulmanes. O sea, esto es algo avasallador y es algo que ni nosotros mismos lo podemos creer. Como hay conversiones y todo año tras año, miles y miles y miles y miles de personas que se acercan,
gente que se hacen pastores y todo. Yo creo, pero esto es una opinión personal, difícilmente el gitano pueda tomar la ley mosaica y dejar de lado sus creencias actuales. Eso es un tema mío, una idea por lo que yo conozco y yo lo que vivo hace años y que viví todo el auge del evangelismo en Argentina, desde los años 70 hasta ahora, y lo que conozco de mi pueblo en otros países. Tuve la oportunidad de viajar, de estar 15 veces en Europa por temas asociativos y de hablar con gente en distintos países, ya sea en Europa del Este como en Occidente. Es muy difícil. Yo creo que lo que pueden tener los dos pueblos es una opinión personal. No quiero que se tome como que mi opinión es la verdad, ¿no? Yo creo que lo que podemos tener es una alianza como dos pueblos hermanos, porque lamentablemente, aunque seamos que somos una de las 12 tribus, estos miles de años de separación nos alejó de ciertas cosas, lamentablemente. O sea, somos dos pueblos hermanos, con creencias distintas, pero dos pueblos que nos defendemos entre nosotros. No es raro encontrar en todas las iglesias gitanas la bandera de Israel, no es raro encontrar en los gitanos la defensa de Israel como nación, aunque no lo hagan, digamos, por escrito, porque por ahí no lo hacen por escrito, pero sí lo hacen por boca. O sea, los gitanos todos defienden a Israel y todos defienden al pueblo judío y lo sienten hermano totalmente, hermano totalmente. O sea, es algo que se siente en la piel. No, nosotros no tenemos ninguna discriminación en contra del judío. Si hay algún gitano que tiene alguna discriminación en contra del pueblo judío es porque está loco o porque tiene algún problema mental o porque no sabe la historia gitana. Pero una persona sensata y que realmente conoce lo que es el pueblo gitano y vive dentro del pueblo gitano y convive dentro de la comunidad gitana, no puede odiar jamás al pueblo judío. Son hermanos nuestros totalmente. Y yo sé que para muchos judíos es lo mismo. Yo he escuchado testimonios de la Segunda Guerra Mundial, de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, que hablaban como si fueran, si fuéramos el mismo pueblo, o sea, no hacían ninguna división. Inclusive en los campos de concentración, yo que he recopilado canciones porque teníamos un programa de radio gitano que lo tuvimos durante 4 años, había canciones en yiddish que hablaban del pueblo gitano. Muy interesante. Muchas, y hechas por los mismos judíos en honor a los gitanos que conocieron en el campo o a los que conocían antes del campo, porque también hubo matrimonios mixtos en todas las épocas entre judíos y gitanos. Inclusive hay ciertas parcialidades como los Jenisch, que viven en Alemania, que es un grupo muy pequeño en Alemania y en Suiza, que la lengua que hablan, que es un grupo mixto, dicen entre gitanos y judíos. Y algunas personas que no eran de ninguna de las dos comunidades y que se mezclaron durante años, no se casaron entre sí. Que son nómades, tienen la cultura gitana y todo, pero algunos dicen que tienen poco de sangre gitana, un poco de sangre judía y un poco de sangre europea. Es interesante. Una mezcla. La lengua que hablan ellos tiene muchísimas palabras alemanas y muchísimas palabras yiddish, aparte de tener muchas palabras gitanas, ¿no? Correcto. O sea, siempre hubo contacto, siempre, y siempre hubo respeto entre los dos pueblos. Yo sé que quizá hay personas que no lo sepan esto o no lo conozcan, tanto en el pueblo judío como en el pueblo gitano, pero en la gran mayoría de las personas lo saben y nos vemos como hermanos. No hay diferencia. Sí. No puedo evitar, digamos, recordar la profecía bíblica, en el sentido que cuando venga el Mesías y establezca a Israel como un reino nuevamente, que se extiende por todo el mundo, el profeta Isaías habla del reinado del Mesías como un imperio, dice que él traerá de vuelta a Israel, ¿no es cierto?, para conformar las 12 tribus que habían originalmente.
Es decir, desde el punto de vista profético, se anuncia, ¿no es cierto?, que siendo el pueblo gitano una de las tribus que salieron a la dispersión, estarían en algún momento bíblica, proféticamente, formando parte de su pueblo troncal, que era el pueblo judío en el Estado de Israel. Ahora sigue nuestro estimado Ariel Marco y contigo, estimado Jorge. Sí, Gracias, nosotros, te contesto gracias. esto, nosotros lo creemos eso, sí, y sabemos que ya está pasando. Amén. Y ya está pasando a través de los movimientos y todo. Eso, es muy interesante lo que dice. Gracias. Así es, pues, oye, ya estamos en el tiempo, o sea, con el tema gitanos para hablar horas y horas y horas y seguimos en contacto, yo tengo muy buena relación con ellos. Además, mi papá es de Hungría y él siempre me ha hablado con cierta como, hablar a los gitanos con cariño, con pena, porque él sabe lo que se vivió también en el Holocausto perfectamente, el antisemitismo, el antigitanismo, lamentablemente que sucedió en Hungría, que es un gran país que yo también quiero mucho, fue muy fuerte, entonces él siempre le tenía mucho cariño a los gitanos, yo no entendía bien por qué, pero claro, ahora uno empieza a entender, hay una hermandad natural, y es súper natural, con los gitanos se siente súper cómodo, yo me siento muy, muy cómodo, y la mayoría de los judíos también, es muy real eso. Oye, querido Jorge, bueno, se nos acabó el tiempo, que estamos en televisión, así que tenemos que acortar el tiempo para la entrevista. Te doy las gracias, estuvo súper interesante. Muchas gracias, un gran abrazo a todo el pueblo gitano de Argentina, acá de Chile. Y bueno, nosotros estamos en contacto permanente. O sea, la hermandad entre judío, cristiano, el pueblo de Israel tiene que ir fortaleciéndose. Nos necesitamos. Tenemos lamentablemente muchos enemigos en común y tenemos que estar bien unidos. Les agradezco también Así a que, ustedes. Gracias, Ariel. Gracias, Rodolfo. Y un gusto estar con ustedes. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Desde ya les mando un abrazo muy grande y muchas bendiciones. Gracias. Así es. Y felicitaciones por el triunfo argentino, sobre todo a Leo Messi. Bueno, gracias. Muy amable. Que queden con Dios. Nos vemos. Gracias. Ya, gracias. Chao. Continuando con nuestro programa, queremos conversar un poco de la situación del verdadero estallido social que está sucediendo en Cuba. Nosotros en la Alianza Judeo-Cristiana no nos podemos restar a este intento de liberación del pueblo cubano de la dictadura comunista brutal que tienen más de 60 años. Y queremos leer una declaración al respecto del apoyo al pueblo cubano. Dice lo siguiente: la Alianza Chileno-Judeo-Cristiana. El pueblo cubano soporta desde hace más de 60 años una dictadura cruel, sanguinaria y asesina, que los trata como esclavos, que les ha negado los derechos humanos más básicos, sometiéndolos a sufrir una vida indigna y paupérrima. El pueblo cubano sufre escasez de alimentos, de medicamentos y de los servicios fundamentales como la energía eléctrica, y para el abastecimiento de agua depende de las lluvias. Y la pobreza material en que viven es lacerante. Bajo la dictadura comunista, el pueblo cubano no tiene libertad de expresión, de opinión, de reunión y de religión. De los 20.000 judíos que vivían en Cuba, han huido 18.500 para liberarse de la persecución y de la muerte. Católicos y evangélicos viven vigilados, controlados, acosados y reprimidos dada la política laicista del gobierno que impone un ateísmo totalitario. Se encarcelan a los pastores, se disuelven congregaciones y destruyen los templos. La Alianza Chilena Judeo-Cristiana insta al pueblo cubano a seguir en las calles para protestar hasta derrumbar la dictadura que los oprime y les alienta a reconstruir su país, inspirados en los valores judeo-cristianos que fortalecen la vida, la familia y que generan la libertad para emprender y para potenciar una economía de mercado que elevará los niveles de vida que les han robado el socialismo y el estatismo asfixiante, impuesto a la fuerza y con violencia por el Partido Comunista. Hashem, que liberó a su pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, ahora mismo les libre de la dictadura que les aplasta. Y Jesús, quien intercede por los suyos, le conceda la paz y las añadiduras propias y abundantes
prometidas a los que buscan primeramente su reino y su justicia. Nuestras oraciones seguirán a favor de ustedes y las naciones de la tierra reconocerán vuestra valentía y serán muchos los que llegarán para visitar sus paisajes y admirar la bella cultura que poseen, desde siempre, la cual no pudo ser destruida. Por favor, querido Rodolfo, comenten un poco más y cerramos el programa sobre lo que pasa en Cuba. Importante decir que esta declaración, ¿no es cierto?, fue hecha con fecha. ¿La fecha, Ariel? La fecha de ayer, del 12 de julio del 2021. Exacto. Prácticamente a horas de los sucesos dramáticos que están viviendo y que están impactando al mundo. El pueblo cubano ha vivido más de 60 años, 62 años exactamente, oprimido por una policía política, ¿no es cierto?, que los controla las 24 horas del día. Sin embargo, estimado Ariel, el hambre, ¿no es cierto? Dice un dicho cubano que está corriendo en este momento, que los cubanos tienen tanta hambre que se tragaron el miedo, se comieron el miedo, no existe ya el miedo, y salieron a las calles a protestar. Nosotros oramos a Dios por la liberación del bello pueblo cubano, de esa dictadura, ¿no es cierto?, sanguinaria que ha impuesto el Partido Comunista, ¿no es cierto? Mira, en estos días, Díaz-Canel, el presidente de Cuba y secretario general del Partido Comunista, aluden, ¿no es cierto?, al bloqueo. Sí, efectivamente hay un bloqueo, pero es importante decirle a todos los chilenos y a la opinión pública, ¿no es cierto?, para que no sean engañados, que el bloqueo, estimado Ariel, no incluye los alimentos ni la medicina. Los cubanos pueden importar supermercados enteros a la isla, porque el bloqueo no incluye alimentos ni medicina. El bloqueo incluye, digamos, casi prácticamente artículos santuarios, artículos de lujo. La comida y la medicina están para ellos, pero el gobierno cubano está quebrado, no tiene recursos. Así que nosotros alentamos al pueblo de Cuba, oramos por ellos para que Dios les conceda la liberación. ¿No es cierto? Alguien dijo irónicamente, y tiene mucha razón, el pueblo cubano se cansó de ser iguales, porque aquí se habla de la igualdad, ¿no es cierto?, del igualitarismo, se cansó de eso, porque es un igualitarismo que los empobreció a todos. Oramos para que el pueblo cubano sea libre, vivan en democracia, ¿no es cierto?, y desarrollen una economía de mercado que les permita, ¿no es cierto?, emprender, crear sus negocios y prosperar. Y yo estoy seguro que en el momento que así suceda, el mundo los va a reconocer y serán millones los turistas que lleguen a la isla, porque entendemos que tienen paisajes preciosos y que van a fortalecer grandemente la economía. Y de paso, terminar este comentario, ¿no es cierto?, para decir, haciendo alguna alusión, ¿no es cierto?, a la contingencia nacional, a la coyuntura, que el candidato presidencial del Partido Comunista, para quien Cuba era un paraíso, ¿no es cierto?, que se le cayó. Ojalá Dios quiera, en mi opinión personal, que él siguiera el mismo ejemplo de Pablo Iglesias en España, que fue derrotado en Madrid por Ayuso, que siguiera el mismo camino de Pablo Iglesias en España, el candidato Daniel Jadue del Partido Comunista. Así es, pues. Oramos y apoyamos al pueblo de Cuba. Esperemos que se liberen pronto de este cáncer comunista y que liberemos pronto toda Latinoamérica. Basta de esta ideología nefasta, brutal, asesina, genocida, con su manto de buenismo falso que destruye todos los países. Esperemos que se libere pronto Cuba, Nicaragua, Venezuela, la bella Venezuela. Tengo tantos amigos venezolanos, tanto han sufrido. Y que nosotros descartemos esa ideología. Centro izquierda, centro derecha, pero no nos metamos con ultra izquierda, no seamos locos, no destruyamos nuestro maravilloso Chile. Bueno, con estas palabras nos vamos despidiendo. Un abrazo a todos y espero que les haya gustado el programa. Nos veremos la próxima semana acá en nuestro programa Al Lado de Hashem. Chao, Rodolfo, nos vemos. Bendiciones, shalom.